de eso le agradezco mucho nos tome la comunicación al internacionalista Fausto Pretelín. Maestro, gracias por tu tiempo. Buena tarde. Buena tarde, buena Hola, noche. Casi madrugada. ¿Cómo estás, Pablo? Ya parece madrugada. Gracias, Fausto. Pues ayer nos enteramos de este asesinato y al principio creo que había temor por una represalia inmediata, pero quizás al enterarnos que el líder asesinado no era el jefe en turno, ¿podría restarle un poco a la respuesta que pudiese haber? A ver, yo creo que la escalada empieza desde hace ya varios meses. Creo que de alguna forma esto es un elemento importante porque es una de las cabezas claves del grupo Hamás. Pero bueno, el conflicto ya lleva muchos meses, ya va a cumplir un año, el 7 de octubre, ya son casi 40,000 muertos y para el primer ministro israelí es una medalla de oro la que de alguna manera se lleva con este asesinato de este líder. Es decir, decía yo al principio este espacio que quizás en Medio Oriente despiertan en jueves todavía con temor de que pudiera haber alguna represalia tras este crimen. Mira, generalmente las respuestas no son inmediatas. ¿Sí? Yo creo que las respuestas en este caso tardan en llegar, las respuestas, y en ese sentido no creo que a corto plazo veamos un ataque importante desde Irán, por ejemplo, pero seguramente lo van a medir, es decir, encontrarán la posibilidad. Yo creo que, Juan Pablo, aquí lo importante es que Irán muestra cierta vulnerabilidad, cierta debilidad en su defensa, tiene misiles, tiene bombas importantes, pero sí ha demostrado que es muy débil en la defensa. Sí, justo cuando este personaje sale de su zona de confianza y visita Irán para la toma de protesta de un nuevo funcionario es cuando le asesinan. Sí, fíjate, estuvo 7 meses en Qatar, no le pasó absolutamente nada, y en pocas horas se enteran. Eso habla, y además estaba en un barrio acomodado, en un barrio protegido. A eso habla de que los sistemas de inteligencia de Israel son algo más que profesionales, entendían muy bien sus movimientos y sobre todo que tienen dentro de Teherán seguramente algunos personajes que estén recibiendo la información estratégica en tiempo real sobre cómo se movía este personaje y dónde estaba. Eso es de llamar la atención. Fausto, en menos de 24 horas jamás perdió a su máximo líder y Hezbollah, a su principal jefe militar. ¿Podríamos hablar, al caer estas importantes cabezas, digo, creo que pudiera haber dos vertientes? Al haber una debilitación en los grupos terroristas, ¿podríamos hablar de que la guerra podría estar tomando un camino a la disuasión? O por otro lado, este par de asesinatos podrían desencadenar un asunto aún peor. Mira, es claro que lo que ha desatado Israel también, y obviamente el grupo terrorista Hamás, va a largo plazo, va a ser de largo plazo, no va a haber un final inmediato, sobre todo que los terroristas son como las hidras o los narcotraficantes, es decir, matan o agarran a uno, al líder, y van a surgir otros más. Creo que Israel pues está jugando también con fuego porque tiene varios frentes abiertos y las venganzas en esa región pues no tardan en llegar. Es decir, es un conflicto de largo alcance, de largo aliento, es muy difícil que salgan de este laberinto, Juan Pablo. Hablamos de cuántos muertos, Fausto, me decías. Casi 40,000 en la Franja de Gaza. Sí. Es decir, con esto se demuestra que la inteligencia de Israel pudo haber evitado 40,000 muertos e irse directamente con las cabezas del grupo Hamás, porque han muerto muchos menores de edad, muchas mujeres, gente que nada tiene que ver con el grupo terrorista. Y en ese sentido sí es lamentable lo que está ocurriendo, porque recuerda, Juan Pablo, que Israel quema puentes con Naciones Unidas. Israel es una democracia y tiene más obligaciones, vamos a llamarla, que el grupo terrorista Hamás. Las obligaciones pasan por el de respeto a los derechos humanos, por supuesto. Estamos lejos entonces, Fausto, ni siquiera con la intervención quizás de otros países, de ver en algún momento de este 2024 un término en este conflicto en Medio Oriente. Estamos lejos, Juan Pablo, estamos lejos. Estados Unidos, recuerda que es el único aliado fuerte de Israel. Egipto medianamente, pero en realidad es Estados Unidos, y Estados Unidos está por entrar ya en la etapa final de unas elecciones, de una campaña electoral,
y puede cambiar el rumbo radicalmente a partir del próximo mes de enero cuando asuma la nueva presidenta o el nuevo presidente. Fausto Pretelín, gracias por tomarnos la comunicación y por tus comentarios. Gracias, buena noche. Buenas noches, Juan Pablo. Hasta pronto. Gracias, es el internacionalista Fausto Pretelín hablando sobre el conflicto en Medio Oriente tras el asesinato de un importante líder político, el máximo líder político, así lo colocan a algunos del grupo terrorista Hamás. Antes